Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Bienvenidos al programa El Buen Pastor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio. Comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Esto es el programa El Buen Pastor. Buenas noches, hermanos. Estamos aquí en su programa El Buen Pastor. Pues hoy me tocó la dicha de estar aquí acompañando al señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, ya que Lulú anda de vaguita. Bueno, pues sabemos que fue a una misión muy especial allá en Guadalajara. Y con gusto, señor, aquí saludándolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Muy bien, Lucina, gracias a Dios. Y también recibiéndote a ti con cariño. Muchas gracias, señor. Pues como ustedes saben, el señor arzobispo siempre tiene una agenda muy apretada, muchas actividades, y pues como ahorita lo veníamos escuchando en la radio, pues celebró la Santa Misa. Y señor, ahora con los preparativos del Santo Padre, pues sabemos que todos los obispos y todos los fieles sacerdotes religiosos, pues estamos ya ansiosos de que llegue. Y pues también sabemos que tiene usted una agenda muy apretada porque ha estado en reuniones de preparación. Platíquenos, por favor, ¿cómo fue su agenda de esta semana? Sí, cómo no. El primer tiempo de nuestro encuentro semanal lo empezamos con estos comentarios de mi agenda en los últimos 8 días, lo que puede ser lo que he vivido en estos días. La semana pasada tuvimos un encuentro muy importante, importantísimo. Es uno de los eventos fuertes de la Iglesia Diocesana en el año, lo que llamamos los días de Asamblea Diocesana de Pastoral, lunes, martes y miércoles de la semana pasada. Creo que es la única vez que yo me ausenté los 2 primeros días porque fui convocado a lo que llamamos Consejo Permanente. Es un grupo de 18 obispos, entre obispos y arzobispos, que lo integramos, uno como representante de cada provincia. Son 18 provincias, entonces 18 representantes. Y el punto realmente principal era ventilar y prever todo lo correspondiente a la visita de nuestro Santo Padre, el Papa, ahora aquí para México. Y luego también preparar la asamblea de los obispos que tendremos, Dios mediante, en el mes de abril. Fue pues una reunión muy interesante, muy importante. Se ventiló cada uno de los puntos donde el Papa va a hacer su presencia, con quiénes la va a hacer, la participación de los fieles, de los sacerdotes, del mundo de la vida consagrada y de los movimientos y grupos apostólicos. Y se ofreció la seguridad de que para este domingo que ya pasó, ya se entregarían los boletos para la entrada a los eventos del Papa, que por cierto, esto debe quedar bien claro. Es gratuita la entrada, el boleto no cuesta absolutamente nada. Alguien me dijo por allí que estaban hablando en no sé qué medios del obispo Romo que está vendiendo los boletos. Qué mentira tan... Bueno, en primer lugar no los tenía, ¿cómo los voy a vender? En primer lugar. En segundo lugar, de ninguna manera es para hacer negocio, es más bien para controlar un poco la participación y la asistencia, con el fin de tener una idea clara más o menos de cuántas gentes van a entrar en cada uno de los lugares y poder disponer
las atenciones, la logística, la seguridad, etcétera. Esa es la razón de ser del boletaje. Y naturalmente la distribución también tenía que ser coherente, congruente, ¿no? Si nosotros somos la diócesis más distante del centro y el punto opuesto al encuentro en Chiapas del Papa con el mundo indígena, pues era lógico que nos tomaran muy en cuenta, porque quien vaya desde acá se va a preparar comprando su boleto de avión, etcétera, habiendo solicitado la posibilidad de tener un boleto en la mano. De modo que era necesario que también se nos respondiera a nosotros con el boletaje que estábamos pidiendo. Bien, eso fue, y el miércoles, ya habiendo regresado, pues me hice presente en el último día de la asamblea, muy bonita asamblea. Es un encuentro de 1,200 gentes que integramos los agentes de pastoral de nuestra iglesia, sacerdotes, religiosas, seminaristas, representantes laicos de parroquias, representantes laicos de los grupos apostólicos, 1,200 gentes reunidas en un sentido de comunión y de abandono en el espíritu, para que sea el Señor el que nos inspire los caminos por donde debemos llevar adelante la edificación de su reino. Damos gracias pues al Señor por este acontecimiento que realmente fue muy hermoso. Al día siguiente, jueves, como todos los últimos jueves de mes, yo tuve mi reunión con uno de esos consejos de los que ya he hablado tantas veces, que es el Consejo de Asuntos Económicos, tan importante para la Iglesia. Legalmente, canónicamente, se obliga a particularmente al obispo, que tenga un consejo de economía, diocesano de economía, al que tiene que escuchar con toda atención y dar también una cierta fuerza para ayudar a que lo que signifique el caminar de la iglesia con las aportaciones de los fieles sea lo mejor llevado. Y esto también corresponde a las parroquias. Igualmente el obispo tiene que pedir a sus sacerdotes párrocos que también tengan su consejo parroquial de economía, porque esto es muy, muy importante igualmente. Es para cuestión de ayudar al mejor uso de los recursos económicos, desde luego, y también para que las obras que se vayan a realizar estén también muy bien pensadas y muy bien reconocidas. El sábado tuvimos aquí en Koinonia un encuentro muy interesante. Fueron 7 años de estar al aire. Lo celebramos con la Santa Misa aquí mismo a las 7 de la tarde y luego ya pasamos a un ratito de convivio. Yo, a propósito de eso, yo quiero pues hacer un llamado más. Ayúdennos. Este instrumento de evangelización es muy costoso. Dada la cierta normatividad existente en nuestro gobierno, resulta muy difícil que la iglesia pueda ser dueña de un medio de transmisión, medio de comunicación, muy difícil. Además, pues también es muy costoso, entonces todavía con mayor razón, si no podemos comprarlo, tampoco lo vamos a poder sostener. Pero lo que poco que podemos hacer en este tiempo que se nos da desde la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana, pues es un tiempo que nos cuesta, que lo aprovechamos de veras con mucha responsabilidad y con mucho cariño, y les pedimos, ayúdennos. A mí me resulta pues simpático la publicidad que escucho de aquí de Koinonia, que se nos dice, agarre su alcancía y diariamente suelte el 1, 2, 3, 50. 1, 2, 3, 50. 3.50 pesos
diarios vienen a más o menos a corresponder a un poquito más de 100 pesos mensuales, y no es mucho, pero de todas maneras no deja de ser gravoso para quien tiene apenas lo necesario para vivir. Pero hay quien puede vivir un poquito holgadamente, entonces ayúdenos para que Koinonia no sufra tanto mensualmente, para poder solventar los gastos mensuales de esta renta de las horas o tiempo aire. El domingo celebré como todos los domingos en catedral al mediodía, y luego por la tarde estuve en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que se celebra porque siempre Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que se celebra el 2 de febrero, pues no cae en domingo, pero es necesario poder captar a la gente en domingo, y por eso se ubica la celebración en las parroquias en que se tiene como patrona. Y allí celebré con los feligreses las confirmaciones que normalmente lo hago cada año allí. Después, día 1 y ayer 2, fue un tiempo muy interesante porque celebramos a la vida consagrada mundialmente. El Papa mismo celebra esto mundialmente. Yo voy a tomar un poquito como tema este asunto de la vida consagrada y la visita del Santo Padre aquí para nuestro México, porque sí es necesario que sepamos qué significa la vida consagrada, quiénes son los religiosos y las religiosas, los monjes, la vida contemplativa, la vida eremítica, porque conviene que tengamos una idea clara de qué manera se expresa la Iglesia como presencia viva de Dios, como testigo del Evangelio que debemos llevar a todas partes. Así es, señor. Pues muy interesante y una agenda muy apretada, como ya les había comentado. Pues ya es tiempo, señor, de irnos al siguiente bloque. Ahorita regresamos. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 13 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Estará con nosotros Padre Rodrigo Salinas, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Desayuno Pro Radio Koinonia. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Hola, soy el Padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdanos a evangelizar, sé parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Sigamos la voz del buen pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida.
Buenas noches, hermanos, ya estamos aquí de regreso nuevamente en su programa El Buen Pastor. Pues aquí, como estuvimos escuchando al señor arzobispo, cómo va a hablar sobre la vida consagrada y el Papa Francisco. Pues, ¿qué le parece, señor, si empezamos con la vida consagrada? ¿Cómo no? Con todo gusto. Antes les comunico, Lucina es nuestra responsable de medios en nuestra curia. Y ella es una persona preparada profesionalmente en estos temas. Y ante la ausencia de Lulú, pues no, lógico, le pidió a ella que la sustituyera y que estuviera aquí conmigo, acompañándome para la presentación y el llevar adelante estos 4 espacios que hacen la hora para estar con ustedes. Bueno, les decía que el lunes y martes, ayer y antier, tuvimos en todo el mundo, y nosotros naturalmente quisimos darle resonancia. En todo el mundo se celebró la vida consagrada. Fue todo un año de jubilar para la vida consagrada. La Iglesia pone diferencia de la vida consagrada para identificar lo que es la vida diocesana y la vida religiosa. La vida diocesana es como el tronco común, es como lo indispensable, es decir, lo diocesano no puede faltar en ningún lado. Es la cuestión de la vida diocesana es el obispo, los sacerdotes, los laicos, las parroquias, los seminaristas, etcétera, y un territorio. Y entonces aquello que es diocesano está dentro del territorio. La vida religiosa son los carismas, son aquellas posibilidades de vida con un cierto matiz, una modalidad de vivir el Evangelio, y que se va dando, van naciendo, van apareciendo los distintos carismas a lo largo de la historia, de los siglos. Aparece San Francisco, aparece San Benito, aparece el San Ignacio de Loyola, aparecen las fundadoras de la vida religiosa femenina, etcétera. Y van fundándose estos carismas que dan nacimiento a una comunidad religiosa. Y naturalmente se estructura claramente para identificarla de cualquier otra. Nosotros aquí tenemos la diversidad de vida consagrada masculina. Espero que no se me vaya a pasar ninguno. Son los padres jesuitas, que su origen está en San Ignacio de Loyola. Los padres franciscanos, que su origen es San Francisco de Asís. Los padres escolapios, que son aquellos sacerdotes que se dedican a la enseñanza, escolapios de la escuela piadosa. San José de Calasanz, los padres salesianos, que provienen de la expresión de San Juan Bosco, los misioneros de la caridad, que provienen de la Madre Teresa de Calcuta, y así. Y al mismo tiempo es la expresión de la vida femenina igualmente. Tenemos aquí muchísima expresión femenina, como 30 diversas congregaciones femeninas que son carismas, repito, que van naciendo, fraguándose. Aquí, por ejemplo, en Tijuana, no nada más tenemos la presencia de vida consagrada que viene de otras partes, que viene de lejos en el tiempo y también en la distancia, sino también originadas aquí mismo, como son las misioneras franciscanas de La Paz, que nacen aquí hace más o menos 75 años, las trinitarias de Monte Tabor, que nacen aquí,
las samaritanas que nacen también aquí, y llegará el tiempo en que estas comunidades de vida consagrada que nacen aquí, que también se vayan difundiendo por distintas partes del mundo. Esa es la vida consagrada. Entonces, la vida consagrada, como nace aquí o no, pueden estar aquí y no estar. En cambio, la vida diocesana, esa no puede faltar. Es decir, es la figura del obispo, la figura de los sacerdotes diocesanos. Aquí estamos y debemos estar aquí para el servicio de la iglesia local. Esto es lo que nosotros decimos. Bien, se tuvo este encuentro mundial, que inclusive que el Papa convoca a los superiores de las más grandes denominaciones de vida consagrada que tengamos, y celebra una misa especialísima el día 2, el día de la Candelaria, que es el día de las candelas, el día de la luz candelaria, la luz, las candelas, la vela encendida. Los superiores religiosos se presentan ante el Papa con un cirio encendido y lo entregan al Papa en signo de obediencia, de sumisión, de comunión, de formar parte de un solo pueblo, de una sola iglesia, de una sola comunidad. Como nos dice San Pablo, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y también, como nos dice, nosotros somos piedras vivas para construir el templo del Espíritu Santo. Es decir, todo este sentido de comunión y de fraternidad se expresa en la vida consagrada. Por eso era muy importante celebrarlo también nosotros. Quisieron tener un gesto un tanto cuanto así de eclesial, haciendo una marcha pequeña desde el hipódromo más o menos hasta el Instituto México a pie, deseando poder tener el lunes, de tener una asistencia fuerte durante toda la mañana. Pero fue un día difícil porque fue uno de los días más fríos que hemos tenido, y que el domingo estuvo todo el domingo lloviendo. La noche del mismo, de domingo a lunes, hubo inclusive granizo. Entonces, pues todo eso limitó la participación. No fue tanta la participación que estuvo, pero de todas maneras fue realmente nutrida. En el Instituto México prácticamente había, yo creo que mínimo 500 gentes dentro del auditorio del Instituto México. Y ayer, martes, el día clave de la Candelaria, fue por la tarde. El lunes fue por la mañana, el martes fue por la tarde. Fue otra vez conferencias, videos de experiencias, etcétera, y la Santa Misa, que yo la compartí con ellos. Es realmente algo muy importante. Yo he pedido siempre que ojalá y que seamos de tal manera testigos y atrayentes, que despierte la posibilidad del nacimiento de nuevas vocaciones, de tal manera que estas comunidades ya establecidas pues tengan abundancia de vocaciones que les sigan dando consistencia para que continúen también con el ministerio que Dios les ha concedido. Hoy miércoles, ya para hacer en este día, pues una mañana de alguna manera interesante, el boletaje para la participación en los distintos eventos de la venida del Papa. Nos lo mandaron el lunes lo entregaron, pero en México. Desde las distintas partes del país, cada provincia, las 18 provincias que somos, mandamos un propio, normalmente un sacerdote, para ir a la Ciudad de México a recoger el boletaje que nosotros habíamos pedido y que esperábamos que nos lo pudieran conceder. No fue del todo así, porque son tantas las peticiones y de alguna manera se limitó la participación de la gente,
que no fue posible que nos dieran todo lo que habíamos pedido en cada diócesis. Pero ya durante este día se estuvo distribuyendo lo que se pudo a aquellos que pidieron boletos. Pero con todo y eso, pues serán algunos y quizás bastantes de los que pidieron que no podrán tener boleto porque no nos concedieron todo lo que habíamos pedido. Pero agradecemos lo que nos dieron y deseamos pues que lo sepamos aprovechar. Y yo repito, no hay venta. Quien esté diciendo que lo estamos vendiendo está difamando. Tengan la información de que ha habido inclusive a nivel nacional algunos no sé cómo llamarles, que ofrecen hasta el paquete, de modo que ofrecen el paquete de que los vuelos de avión serían así y así, y que tendrán su boleto para poder ubicarse bien, pero eso es mentira. El boleto no cuesta, es definitivamente gratuito. Y bien, hoy nos hemos dedicado a entregar el boletaje a quienes pudieron alcanzar parte de este boletaje. Pues bien, estamos ya concluyendo este segmento y vamos a hacer una pausa. Sí, señor, y también los invitamos para que obtengan mayor información. Pueden acceder a la página web www.iglesiatijuana.org. Bueno, pues regresamos ahorita en un momento. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. $3.50 al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Son las 8:28. Sigamos la voz del buen pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Buenas noches, hermanos y hermanas. Ya estamos aquí de regreso nuevamente con su programa El Buen Pastor. Como les decía antes de finalizar el anterior segmento, para mayor información pueden ingresar a la página web www.iglesiatijuana.org, donde el señor arzobispo y el padre Alejandro Michaus explican cómo se está haciendo el proceso para entregar los boletos. Ya nadie se puede anotar, solamente ya la lista que se obtuvo desde hace varias semanas, y se están repartiendo conforme se fueron anotando. Ya si alguna de las primeras personas que se anotaron no pudiera ir, entonces se le hablará a las personas que están en la lista. Bueno, pues muchísimas gracias. Continuamos con el señor arzobispo, quien va a contestar unas preguntas que ustedes nos están haciendo, o saludos. Gracias por comunicarse con nosotros. Señor arzobispo, Lola Lira le manda saludos y bendiciones.
Muchísimas gracias, Lola, siempre tan presente. Gracias, esto pues repito que es gratificante y naturalmente correspondemos con los mismos saludos y la oración. Muchas gracias. También Inés Padilla le hace la siguiente pregunta. ¿Hay un equipo de auditoría para auditar cada parroquia? No, tanto así como, bueno, interna nuestra sí. Nosotros tenemos por eso lo he comentado en otras ocasiones, que tenemos nuestro Consejo Diocesano de Economía, que nos ayuda muchísimo en esto. Y sí, de alguna manera ayudamos con tipo auditoría para que el sacerdote pueda tener más claridad en su operación. Tengamos en cuenta que que lo que nosotros trabajamos no es una empresa lucrativa. Si nosotros no producimos productos de consumo y por el que recibimos alguna compensación, nosotros servimos. Entonces la economía en sí es tan simple dentro de lo que es como la debe llevar un sacerdote, que pues a veces resulta un poquito ya difícil para el sacerdote que no ha tenido la costumbre de llevar un corte de caja tan preciso, etcétera, que sufre. Entonces es el auxilio, no es una auditoría sino un auxilio, pero sí también tenemos desde luego que auxiliarnos de este mismo Consejo de Economía para estarnos reportando ante el fisco. Perfecto, muchas gracias. También Cintia Martín pregunta, ¿cómo ganar la indulgencia? Y hace el siguiente comentario. Los miércoles de ceniza en la excatedral, algunas personas piden ceniza para llevarla a sus abuelas, pero realmente la usan para limpias y demás. Bueno, en primer lugar, todavía no tenemos ninguna excatedral. Todavía sigue siendo la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, y la que está en la zona Río es la futura catedral, pero todavía es la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Y señor, y para hacer un poco de promoción a la página web de la arquidiócesis, también ahí tenemos en la página www.iglesiatijuana.org el decreto que usted dio de cómo ganar la indulgencia plenaria. Pero ahorita, si nos hiciera el favor, por favor, de contestar cómo ganar la indulgencia. Sí, cómo no, agradeciendo a Cintia su pregunta. Nuestra iglesia diocesana está distribuida en 14 decanatos que vienen siendo como las delegaciones de la ciudad. La ciudad tiene sus delegaciones, delegación La Mesa, delegación Centro, delegación Centenario, etcétera. Nosotros tenemos decanatos y tenemos 14 decanatos, el decanato de Rosarito, el decanato de Tecate y luego 12 decanatos internos aquí en la ciudad por ser tan grande. Y hemos decidido que además de la catedral, de la calle Segunda, la catedral, también los centros de los decanatos o las parroquias que identifican al decanato sean los puntos claves para ganar la indulgencia, de tal manera que la puerta propiamente santa la abría en la catedral, no en los demás templos, pero sí se pidió que en los otros templos donde corresponde la puerta santa, que se hiciera una exhortación y una especie de pregón para decir, aquí se puede ganar la indulgencia. Y entonces se gana la indulgencia yendo a visitar dicho templo, por una parte. Por otra, el confesarse, definitivamente. Puede ser que no haya necesidad de la confesión porque se haya confesado poco antes, algún tiempo corto antes, y que sencillamente se mantenga así en ese clima de limpieza espiritual. Entonces la confesión se hace una vez y no siempre que uno visite el templo en el que vamos a ganar la indulgencia, pero sí es como condición estar confesados. Entonces estar confesados, comulgar naturalmente, orar por las intenciones del Santo Padre y
comprometerse a una de las obras de misericordia, puesto que estamos en el año de la misericordia. Obras de misericordia, el mismo Evangelio nos lo dice: visitar al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a los presos en la cárcel, atender a los enfermos, en fin. Pero también las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, inspirar de esta manera o de la otra, auxiliar en el crecimiento de la fe, etcétera. Son las distintas obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, lo que nos da pues esta posibilidad de ganar la indulgencia. Y la indulgencia va particularmente en beneficio de los fieles difuntos, de tal manera que con toda esta intención que nosotros hagamos, procuramos con esto que Dios purifique completamente a quienes Él quiera. Aunque nosotros tengamos la intención, Dios sabe a quién lo aplica y libera definitivamente del purgatorio a las benditas ánimas del purgatorio. Muchas gracias. También José Antonio Macías le manda saludos y bendiciones de parte de la familia Macías Palacios. Muchísimas gracias, José Antonio. Igualmente reciban mi saludo y bendición para toda la familia. Por su parte, Lourdes Morales, de la colonia Camino Verde, le manda saludos a usted, don Rafael, y su pregunta es si es posible y probable que algún papa haga cambios a la Sagrada Escritura. Gracias y rezo por usted. Sí, muchas gracias. Bueno, Lourdes, tu pregunta es muy interesante y como que requeriría toda una respuesta mayor. Simplemente por lo que se puede, por el tiempo, diría, por la palabra de Dios es la que se recibió desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento la aportación de los apóstoles y de los sagrados escritores. Durante mucho tiempo se estuvo cientos de años, cientos de años, se estuvo pues de alguna manera sí usando, desde luego, pero también manipulando, a tal grado que en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, la Iglesia tuvo que definir: la palabra de Dios es esta, y la definió. Estos son los libros, estos son los contenidos, y diciendo que cometía un gravísimo pecado aquel que quisiera cambiar una sola palabra o un solo signo o lo que sea de la palabra de Dios, o aumentarle, de tal manera que ya desde hace 500 años la palabra de Dios queda completamente definida. Nadie le puede hacer ningún cambio. Lo que se hace es, sí, una mayor profundización en el conocimiento de las circunstancias del tiempo en que se escribió y a lo que corresponde la escritura, de tal manera que vienen luego las nuevas traducciones, pero de ninguna manera aumenta texto una traducción de otra, de ninguna manera. Más bien la traducción es más entendible. Hay una de las Biblias que se considera de lo más científica, que se le llama la Biblia de Jerusalén. Es como la más científica, es decir, donde los traductores han entrado muy a fondo para poner exactamente lo que ellos pueden entender hasta el momento que tal palabra de la Biblia significa. Pero no, cambios definitivamente no, ninguno. También Antonio pregunta: para obtener la indulgencia plenaria por el año jubilar, ¿los grupos que peregrinan por ello tienen que agendar o buscar a la catedral? Perdón, dímelo otra vez. Para obtener la indulgencia plenaria por el año jubilar, ¿los grupos que peregrinan por ello tienen que agendar o buscar a la catedral? Se refiere que si nada más, ¿verdad?, pueden ir a la catedral. Sí, no, ya lo expliqué, que la catedral es el punto clave, que la catedral es donde yo mismo abrí la puerta santa. Y eso es lo que el Papa sugiere en su documento de iniciación del año jubilar,
que en la catedral se abra la puerta santa, pero que también en otros lugares que se discierna, que pueden ser puntos también hábiles para la obtención de la indulgencia plenaria, que el obispo puede indicarlos, y por eso ya dije que aquellos templos que son representativos, indicadores de la identificación de un decanato, allí se alcanza la indulgencia plenaria. Y ahí pueden consultarlo en www.iglesiatijuana.org. Señor arzobispo, pues se nos acabó el tiempo. Le doy las gracias por haberme... Ok. No, entonces, discúlpenos, entonces me equivoqué, pero nos falta todavía un segmento. Volvemos entonces en unos minutos. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 13 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Estará con nosotros Padre Rodrigo Salinas, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Desayuno Pro Radio Koinonia. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor. Buenas noches, ya regresamos. Ya se dan cuenta que ya me quiero ir, ¿verdad? Ah, no es cierto. Lo que pasa es que me confundí. Mil disculpas. Pues le decíamos a Antonio, ¿verdad, señor arzobispo? Que puede consultar la página web de la arquidiócesis, www.iglesiatijuana.org, y ahí viene el nombre de todas las parroquias que son sedes parroquiales, sedes de canales, perdón, donde pueden ir a ganar la indulgencia plenaria. Bueno, señor, pues tenemos más preguntas. Adelante. José Ramírez del Cerro Colorado dice: si no hubiera sido sacerdote, ¿qué le hubiera gustado ser profesionalmente? Gracias y bendiciones. Sí, cómo no, es también muy interesante. Siempre he tenido una ilusión por lo que es la aviación. Yo creo que por ahí podría haber sido una de mis inquietudes de llegar a ser piloto, naturalmente piloto de aviones pues retadores, ¿verdad? No un avión sencillo, sino realmente complicado. Siempre me ha ilusionado, entonces por allí podría ir un poquito. Yo creo que a partir de que leyó El Principito, ¿verdad? Por ahí, sí. Señor arzobispo, también Sofía Bermúdez de la colonia Alemán dice: ¿La iglesia cree en el limbo? Gracias por su respuesta, bendiciones a usted y a Koinonia. Sí, gracias, Sofía. Mira, el limbo fue un invento, pero también como respuesta a una situación. Si en la vida de la iglesia se decía, porque esta era una expresión, que el bautismo es una condición sin ella o sin él, no se tiene la salvación. Entonces venía este problema, y los niños que no alcanzan a nacer, que nacen ya muertos y no se bautizaron,
o aquellos que han sido, cuyas familias han sido descuidadas y no bautizaron al niño, y que ya el niño nació y vivió unos años y murió sin bautismo, ¿qué? O también aquel niño que nace mal mentalmente, que por lo tanto no tiene posibilidad de conciencia y crece pues como alguien sin conciencia, y puede llegar a edad mayor, 20, 30, 40 años y morir, dice, pero no tuvo conciencia. ¿Qué pasa con él, no? Y entonces fue San Agustín de alguna manera el que inventó el limbo, pero lo inventó, o sea, el limbo tuvo la iglesia que llega en tiempo ya de maduración, que decir que el limbo no existe. El limbo se tenía pues, por eso se dice, ¿qué es el limbo? Pues un lugar sin pena, porque no se merece castigo, porque no ha habido pecado, y sin gloria, porque no ha sido bautizado, ni pena ni gloria. Ese era el sentido del limbo. Pero ya la iglesia llega a definir que a la iglesia se puede pertenecer por un triple bautismo. Primero, el bautismo sacramental, que es el fundamental. Si ese no se tiene, entonces por bautismo de deseo. Y se dice de deseo que aquella persona que puede tener plena conciencia y llegar a morir ya con edad muy avanzada y que nunca se convirtió, pero que fue un hombre honesto y sensato, la iglesia interpreta que en su vida normal y honesta, si llegara a conocer a la iglesia, pediría el bautismo. O sea, ese es el bautismo de deseo. Y el tercero es el bautismo de sangre, es decir, aquellos que mueren por la iglesia, y aún sin saberlo, como los niños, los santos inocentes, ellos murieron, derramaron su sangre por la iglesia, pero sin saber qué era la iglesia, ¿verdad? Porque murieron en ofrenda a Jesús. Entonces, para venir a resolver lo del limbo, que el limbo se excluye definitivamente, no es real. No hay un limbo donde se quede alguien sin pena ni gloria. Todo mundo nos salvamos o nos condenamos. Gracias. También Carlos Fernández pregunta, ¿alguna vez tuvo crisis de fe y cómo logró superarla? Gracias por su respuesta. Sí, me he puesto a reflexionar mucho en torno a eso. Me da pena hasta el tener que decirles que nunca he tenido pues una crisis de fe. He ido desde luego madurando y sabiendo lo que son las crisis de fe, pero sin experimentarlas propiamente, pero sabiendo que se dan. Entonces sé que se pueden dar, no las he tenido. Me siento todavía con una fe inmadura, porque nunca vamos a decir que ya lo sabemos todo y que ya nos comprometemos completamente, porque Dios es infinito, pero sí voy con gusto avanzando en esto. Gracias. También Sergio Rizo dice, saludos a don Rafael, felicidades por su programa, es la primera vez que le escucho, muy interesante. Bueno, Sergio, pues esperamos que continúes las siguientes semanas también. Muchas gracias, Sergio. Mira, la fe, nuestra fe católica es increíblemente grande, porque como el objetivo u objeto de la fe es Dios, y Dios es infinito, inagotable, jamás, como lo dije hace un momento, jamás vamos a poder decir, ya lo sé todo, ya lo conozco todo. No, tenemos que seguir avanzando mucho y, desde luego, ir creciendo definitivamente en nuestra fe. Muy bien. También el señor Camilo Ruiz pregunta, ¿qué es el sagrario y por qué el sacerdote dice que siempre debe haber una vela encendida a un lado? Sí, gracias, Camilo. Nosotros somos herederos de Israel, del pueblo de Israel, en sus tradiciones y en su fe, porque nosotros recibimos la Biblia en el Antiguo Testamento, que es lo que los israelitas reconocen, y nosotros la aceptamos definitivamente como palabra de Dios. Los israelitas tuvieron lo suyo, que se llamaba el Arca de la Alianza, y era donde guardaban sus signos de presencia de Dios.
las tablas de la ley, los panes de la proposición, etcétera. Era su sagrario nuestro, era para ellos el arca de la alianza. Cuando nosotros como creyentes en Cristo encontramos que Jesús consagra el pan y el vino para quedarse presente, entonces viene la iniciativa de hacer un lugar, un recipiente que recibiera las sagradas formas, es decir, las hostias consagradas. El vino no lo conservamos, eso lo consumimos, porque no es tan fácil guardarlo sin el peligro de que se derrame y para dar la comunión en el momento en que se necesite. Por eso se ha dejado de lado el reservar el vino. Pero en cambio el pan sí, las hostias consagradas se reservan, y se reservan en lo que llamamos sagrario, y por eso se le llama sagrario, porque contienen lo más sagrado para nosotros, que es la presencia real, viva de Jesús, escondido bajo la forma del pan. Muy bien. También Esther Maldonado pregunta: ¿los sacerdotes diocesanos llevan los 3 votos como los religiosos? Obediencia, castidad, pobreza. ¿A usted cuál le parece que es el mayor de los 3? Sí, siempre se ha dicho que nosotros los diocesanos los vivimos, desde luego, vivimos la pobreza, la castidad y la obediencia. Decir cuál de los 3 es el más grande, no creo poder hacer esa diferencia. Lo que sí yo les digo a mis sacerdotes y a los seminaristas, les digo, sin la obediencia, que no es el mayor de los votos, porque los 3 tienen una paridad, pero sin la obediencia no es fácil vivir los otros. Por eso les digo, hay que fortalecerse en la obediencia, porque es lo que mantiene realmente la comunión y el orden entre nosotros. Muy bien. Carolina Domínguez pregunta: si matar es un pecado, ¿qué pasa con los soldados que van a guerras y matan por su patria? Esto es no entiendo esto. ¿O qué deben hacer ellos una vez que terminan una guerra? Sí. Bueno, Esther, es una pregunta de veras muy comprometida. Es muy difícil poder dar una respuesta a esto, porque en el transcurso de los siglos se habló siempre de cuándo una guerra se puede llamar justa, cuando es una lastimarse unos a otros. Entonces se le trata de quitar ya ese sentido de guerra justa, y desearíamos que nunca se diera la guerra. Sí se da, y ni hablar, lo tenemos que tolerar, ¿verdad? Pero sí, hablamos también de matar en defensa propia. Entonces, lastimosamente el tiempo ya nos come. Dejo aquí en Lucina las palabras de conclusión, y podemos en otra ocasión volver a tomar este tema. Perfecto. Muchísimas gracias, señor arzobispo, por todas sus respuestas. Pues los invitamos, hermanos y hermanas, a que sigamos orando por el Santo Padre, que está muy reciente, muy inminente ya la visita aquí a nuestro país. También por el señor arzobispo, los sacerdotes, religiosas, religiosos, para que el Señor los siga guiando con su Santo Espíritu, ahora que acaban de celebrar el año de la vida consagrada. Pues nos despedimos, y que tenga una excelente noche, señor arzobispo. Les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Buenas noches. El buen pastor. El buen pastor. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. La próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz, tiene para sus ovejas, para su pueblo. El pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo. Síguelo. Dios te bendiga.